Damas y caballeros, excelente día. Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy tengo preparado para todos ustedes la lectura del libro Leningrado y sus cercanías. Leningrado y sus cercanías. Se trata de una guía turística que apareció en 1979. A pesar de que esta guía ha quedado ya de alguna manera obsoleta, lo que me interesa resaltar es el antecedente histórico, cómo se percibía en ese momento Leningrado y también la maravilla que nos lleva a través de la voz de los autores, de las autoras, hasta alcanzar una imagen prácticamente fiel de lo que es Leningrado. Elena Doroshinkaya, Vadim, Kruchina, Bogdanov han preparado esta edición de 1979. Esperando sea de su agrado, vamos a comenzar. Ha sido un texto traducido del ruso por Isabel Pozo Sandoval. Tenemos también aquí que esta impresión apareció en Editorial Progreso. Editorial Progreso. Estimado lector, en cualquier guía de nuestra ciudad que caiga en sus manos, tanto editada en la Unión Soviética como en el extranjero, encontrará usted la misma idea. Leningrado es una de las ciudades más bellas del mundo. Esperamos que usted se convenza de ello con sus propios ojos. A escala de la historia universal, la ciudad es joven. Sus primeras construcciones a orillas del Neva cuentan poco menos de 3 siglos. No encontrará aquí monumentos de la remota antigüedad, pero le cautivarán y sorprenderán otras cosas. ¿Sabía usted que con frecuencia llaman a Leningrado la Venecia del Norte? La mirada del hombre que contempla Leningrado, ciudad enclavada en varias decenas de islas, encuentra constantemente el vivo brillo del agua. Unas veces es el silencioso espejo de canales con sus puentes incomparables por su belleza poética y pintoresca. Otras es el escarceo de pequeños ríos por los que navegan lentamente tranvías fluviales y lanchas de recreo. Otras veces es el inquieto Neva, río principal de Leningrado. Y por último, es el Golfo de Finlandia al que se ha extendido el Leningrado moderno. Leningrado se despliega a sus anchas, sus numerosas plazas y sus rectas avenidas son espaciosas. Las calles son tan amplias que parece que nuestros antepasados preveían la futura intensidad del tráfico. Gracias al húmedo clima marítimo, los jardines y parques regalan la vista por el frescor de su follaje, incluso cuando aprieta el calor. Los conocedores de la historia llaman a Leningrado la Palmira del Norte, nombre que llegó hasta nosotros de la profundidad de los siglos y se grabó en la memoria de la humanidad como símbolo de una colección de magníficos monumentos arquitectónicos. Leningrado se asemeja a un gigantesco museo de arquitectura. Sus célebres conjuntos arquitectónicos pasman la imaginación por su grandiosidad. Uno no se cansa de admirar las sombras y las figuras y las formas plásticas de las construcciones del comienzo del siglo XVIII. Los vistosos y solemnes palacios, edificados al estilo llamado barroco ruso, rebosan esplendor. A orillas del río Neva, encontró su brillante realización el clasicismo ruso,
que conjugaba los principios de la arquitectura antigua con la evolución de la herencia arquitectónica nacional. Los logros de la urbanística moderna han plasmado en las edificaciones trazadas por arquitectos soviéticos la unidad orgánica de dos artes, la arquitectura y la escultura. Es el rasgo característico de Leningrado. Las esculturas adornan palacios y casas de vecindad, arcos de triunfo, puentes, parques y calles. Los monumentos establecidos en las plazas y calles de Leningrado, en sus jardines y bulevares, perpetuando a destacados estadistas, revolucionarios, jefes militares, sabios, escritores, compositores y artistas, exornan la urbe. En la colección de monumentos de Leningrado se lee no solo la vida de nuestro país, sino también páginas de la historia del genio humano. Aquí vemos monumentos a Descartes, a Darwin, Lomonosov, Mechnikov, Pasteur y Röntgen. Leningrado es además museo de puentes. Cuenta con unos 400 puentes. Es también museo de verjas, que adornan malecones, calles, jardines, catedrales y puentes. Y por último, los faroles de calles y parques, las giraldillas, los escudos de la ciudad e incluso las cadenas de verjas y los enrejados constituyen pequeños y grandes capítulos de un poema incomparable que se llama Leningrado. Pero Leningrado no es solo acervo de arte de épocas pretéritas y del presente. No es solo una ciudad a la que está unido el comienzo y jalones importantísimos en el desarrollo de la ciencia, la industria y el arte rusas. Leningrado abrirá ante sus ojos, una tras otra, páginas importantísimas de la historia de nuestro país, de la historia de la lucha sostenida por el pueblo contra el régimen autocrático feudal, contra la opresión social y nacional en Rusia. Con la ciudad del Neva está relacionada la actividad revolucionaria de distintos periodos del movimiento emancipador de Rusia. Leningrado es cuna de la revolución proletaria. Aquí, en la divisoria de los siglos XIX y XX, Lenin desplegó su labor revolucionaria. En los barrios fabriles de Petrogrado, Lenin dirigió los círculos marxistas, preparó de entre los obreros avanzados a revolucionarios profesionales. Aquí asentó los cimientos del Partido Comunista. En la ciudad del Neva sonaron las históricas palabras de Lenin anunciando el triunfo de la Revolución Socialista y la fundación del primer Estado obrero y campesino en el mundo. Precisamente aquí, Lenin proclamó la política de paz del poder soviético, política que aplican tenaz y consecuentemente el Partido Comunista y el gobierno soviético. Al nacer la ciudad se le dio el nombre de San Petersburgo y posteriormente el de Petrogrado, por iniciativa de los obreros de la misma en 1924. Al morir el líder de la revolución, la ciudad adoptó un nombre nuevo, Leningrado. Leningrado es una ciudad de glorias revolucionarias, laborales y combativas del pueblo soviético. Por sus hazañas en el trabajo y en el combate, Leningrado fue condecorado con 2 órdenes de Lenin, con la Orden de la Revolución de Octubre, con la Orden de la Bandera Roja y con la Medalla Estrella de Oro, que le da el título de Ciudad Héroe.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Leningrado, rodeado por las tropas fascistas, resistió valientemente un dificilísimo asedio de 900 días y siguió siendo una ciudad cuyas aceras jamás allanó la bota invasora. Leningrado es la primera ciudad de la URSS, galardonada con el honroso título de ciudad héroe. Todo lo destruido en la guerra fue restablecido hace tiempo. La ciudad crece y es cada año más bella. El aporte de Leningrado a la crónica del desarrollo posbélico de la URSS son máquinas únicas en su género, descubrimientos científicos y edificación masiva de viviendas. Hoy, Leningrado es uno de los centros más importantes del progreso técnico y cultural del país. Cuando decimos lugares notables de Leningrado, entendemos no solo los monumentos antiguos, sino también los edificios industriales, institutos, escuelas, hospitales, los nuevos palacios de cultura, las instalaciones deportivas y barrios enteros recién construidos. Es imposible, por supuesto, agotar el tema de Leningrado en un solo libro. Hace poco se publicaron 6 volúmenes con el modesto título de Ensayos acerca de la historia de Leningrado, de unas 1000 páginas cada uno. Existen también los anales artísticos de Leningrado, poesía, lienzos y grabados, piezas musicales y otras obras de arte. Muchas de estas creaciones dedicadas a la ciudad son obras maestras de la cultura nacional. Estos anales se enriquecen con nuevos y nuevos nombres, páginas y capítulos. Hace varios años en Leningrado se fundó la organización social, el Club de Conocedores de la Ciudad, cuyos componentes, en la medida de sus fuerzas, estudian la vida de la urbe, restablecen detalles olvidados o poco conocidos y los rasgos de su pasado. La bibliografía de obras literarias, científicas e informativas acerca de Leningrado es inabarcable. Estimado lector, esperamos que abra nuestro libro preparándose para el encuentro con Leningrado o recordando su visita a esta ciudad. Los consejos prácticos de nuestra guía facilitarán su estancia en Leningrado. Y ahora hablemos con más detalle de la biografía de esta urbe. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo esta guía aparecida en 1979, Leningrado y sus cercanías. Leningrado y sus cercanías fue escrita por Elena Doroshishkaya, por Vadim Kushchina y Bogdanov. Pero pasemos ahora sí propiamente a la historia de Leningrado. Hace más de 1000 años, el territorio del delta del Neva, donde se extiende Leningrado y sus cercanías, se hallaba habitado por tribus eslavas que en el siglo X integraron la Rus de Kiev, estado feudal temprano, surgido en Europa Oriental en la divisoria de los siglos VII y IX. De antaño el río Neva, llevando sus aguas al Golfo de Finlandia, del mar Báltico, formó parte de la vía comercial que enlazaba la Rus antigua con otros países europeos y la proveía de una salida al mar. Desde finales del siglo XII, los vecinos septentrionales intentaron más de una vez ocupar las tierras adyacentes al Neva, pero en vano. A principios del siglo XVII, el reino de Suecia lo consiguió. Las negociaciones diplomáticas para reintegrar a Rusia, el territorio exonerado, resultaron estériles. En 1700 estalló la guerra entre Rusia
y Suecia, conocida en la historia como Guerra del Norte. En el curso de dicha guerra, las tierras ancestrales rusas fueron recuperadas y el país volvió a poseer una salida al mar. Pero como la guerra continuaba y subsistía el peligro de nuevas ofensivas, el zar Pedro I ordenó levantar una fortaleza en una isla situada en el delta del Neva. El 16 de mayo, 27 de mayo según el nuevo calendario, de 1703, se echaron los cimientos de la fortaleza de Pedro y Pablo, y esta fecha se considera el día de la fundación de la ciudad, a la que se le dio el nombre de San Petersburgo. Tan solo un año después, protegidas por los cañones de la fortaleza, aparecieron las primeras calles de la nueva ciudad. En 1712, Pedro I trasladó de Moscú a orillas del Neva las instituciones supremas del gobierno. San Petersburgo pasó a ser capital de Rusia. La ciudad se edificó a tal ritmo que transcurridos 20 o 30 años, podía rivalizar con las capitales más importantes de Europa. Decenas y centenares de miles de campesinos deportados a la desembocadura del Neva soportaron sobre sus hombros la grandiosa epopeya laboral de crear la inmensa ciudad capitalina. Desde el comienzo, la edificación de San Petersburgo se supeditó a un plan único. Se reglamentaba no solo la dirección y la anchura de las avenidas principales, sino también el aspecto arquitectónico de las viviendas, para gentes de distinta posición social. Más tarde, se reglamentó también la altura de los edificios. Todavía, en vida de Pedro I, empezaron a trazar, como diríamos hoy, los primeros planes prospectivos del desarrollo de la nueva ciudad. Desde el siglo XVIII funcionaron instituciones que regulaban la edificación en la capital. En el primer tercio del siglo XIX, el gran bardo, el gran poeta ruso, Alexander Pushkin, dedicó a San Petersburgo estos versos. Te amo, creación de Pedro, amo tu aspecto sobrio y airoso, del Neva la corriente majestuosa y sus orillas de granito poderoso. Desde un principio San Petersburgo se formó como puerto marítimo y centro industrial. A fines de los años 20 del siglo XVIII, en la ciudad, ya se concentraba casi todo el comercio marítimo exterior de Rusia. Los astilleros, fábricas de armas y pólvora, de ladrillos y grandes manufacturas fueron las primeras empresas industriales. En la nueva ciudad empezaron a funcionar tipografías. Fueron inauguradas la Academia Naval, 1715, la Academia de Ciencias, 1725, la Escuela de Ingenieros, 1719, el primer museo, 1719 también, y el primer teatro público permanente nacional, 1756. A mediados del siglo XVIII ya se había formado el centro de gala de la ciudad. Aparecieron las residencias reales campestres con palacios y parques. Famosos arquitectos y escultores participaron en la creación de estas auténticas obras de arte. Había entre ellos extranjeros que hallaron en Rusia su segunda patria. Naturalmente, en su obra se reflejaron las tradiciones y peculiaridades nacionales de la cultura rusa. Una brillante pléyade de arquitectos en la que se destacan Vasily Bashenov, Andrei Voronigin, Andrian Sayarov, Giacomo Querenghi, Bartolomeo Rastrelli, Carlo Rossi e Iván Starov. Se cubrió de gloria imperecedera.
La historia registra varios nombres de talentos innatos rusos: Samson Suyanov, Vasily Yakolev, Iván Estifev. Otros miles de alarifes y masoneros del pueblo quedaron anónimos, pero fueron ellos quienes plasmaron con sus propias manos las ideas de los geniales arquitectos. En la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad se convirtió en importante centro industrial y cultural de Rusia. Apareció la primera vía férrea magistral en el país. Se enlazó San Petersburgo con Moscú. Fue construido el canal marítimo que brindó la posibilidad al nuevo puerto, junto a la desembocadura del Neva, de acoger grandes barcos de calado profundo. Entraron en función los sistemas acuáticos Marinskaya y Tumbishkaya, que unieron el Neva con el Volga. A principios del siglo XX, San Petersburgo lanzaba casi la mitad de la producción química del país, la cuarta parte de la producción de maquinaria y la sexta parte de la textil. El 20% aproximadamente de la población eran obreros. La capital rusa devino un importantísimo centro del pensamiento científico y técnico nacional. En San Petersburgo vivieron y trabajaron lumbreras de la ciencia como Mikhail Lomonosov, Vasily Petrov, Iván Krusenstern, Emil Lenz, Alexander Popov, Sergei Botkin, Nikolai Pirogov. De las grandes del Neva y de sus gradas mismas, fue botado el primer buque del mundo con motor eléctrico. En San Petersburgo, Dmitri Mendeleev descubrió el sistema periódico de los elementos. Aquí, por primera vez en el mundo, dio luz la lámpara eléctrica incandescente. Fue elaborado el esquema de la máquina voladora de propulsión a chorro. Fue inventada la comunicación por radio. Se obtuvo la imagen televisiva por medio del tubo de rayos catódicos. Fue construido el avión pesado de varios propulsores, Ruski Vitias, el primero en la historia de la aviación. Alcanzaron fama mundial las investigaciones del Observatorio Astronómico de Pulkovo. Se granjeó la estimación internacional la Escuela Matemática de San Petersburgo, que contó, entre otros corífeos, con Panofsky, Chebyshev y Leonard Euler. En Petersburgo se formó la Escuela Nacional de Arte. Aquí crearon Karl Brylov, Ores Kripensky, Iván Kramskoy, Ilya Repin, Valentín Serov. Están unidos a la ciudad los nombres de los grandes compositores Piotr Tchaikovsky, Mikhail Glinka, Nikolai Rimsky-Korsakov, Modest Mussorgsky, Alexander Borodín y los clásicos de la literatura rusa. Samuel Marshak lo describe así: en verso habla el Neva hace tiempo. Una página de Gogol es la avenida Nevsky. El jardín de verano, un capítulo de Onegin. A Blok recuerdan las islas, y por sus calles pasea Dostoyevsky. A mediados del siglo XIX, la edificación en San Petersburgo dejó de ajustarse a un plan único. Incluso, en el centro de la ciudad se levantaron casas de alquiler que distaban mucho de ser originales, y como los precios del terreno aumentaban inconteniblemente, la densidad de edificación superaba en grado sumo los límites de lo razonable. Los suburbios se edificaban caóticamente. Junto a las empresas industriales se levantaban generalmente barracones feos y casas, las cuales se ocupaban para dormir. Los obreros vivían en increíble hacinamiento.
El centro de la urbe gozaba ya de adelantos de la civilización como electricidad, alcantarillado, agua corriente y calles pavimentadas, mientras que los suburbios se asfixiaban en el barro y la oscuridad. Las autoridades municipales no incluían intencionadamente muchos distritos en el casco de la ciudad para no atender a su urbanización. La mortalidad en los suburbios era doble que en el centro y San Petersburgo ocupaba el primer lugar en Europa por la mortalidad del vecindario. El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky decía que la ciudad estaba enferma. San Petersburgo, ciudad de contrastes sociales, ciudad que los gobernantes autócratas de Rusia creían baluarte del régimen monárquico, se convirtió en centro de las ideas progresistas y del movimiento emancipador ruso. Damas y caballeros, estamos llegando a la recta final de este video. Estamos a punto de leer el último pasaje. Estamos con ustedes leyendo este libro de 1979, Leningrado y sus cercanías. Leningrado y sus cercanías, una guía turística de 1979. Esta obra se la debemos a Elena Doroshinkaya, a Vadim Krushina Bogdanov. El 14 de diciembre de 1825, aquí se sublevaron los decembristas, revolucionarios procedentes de la nobleza. Pasados varios decenios, se levantó otra ola del movimiento emancipador, encabezado por demócratas revolucionarios, en cuya concepción la idea de la revolución campesina se conjugaba con el socialismo utópico. En los años 80 del siglo XIX, aparecieron las primeras organizaciones marxistas. En el otoño de 1895, todos los círculos marxistas de San Petersburgo se concentraron bajo la dirección de Lenin en la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera. La Unión de Lucha empezó a realizar las ideas del socialismo científico en el seno del movimiento proletario. Esta organización política constituyó el núcleo del Partido Marxista Revolucionario que se apoyaba en el movimiento obrero de masas. Sobrevino el siglo XX, siglo de tres revoluciones rusas. Las tres se iniciaron en la ciudad a orillas del Neva. La primera revolución democrática burguesa de 1905, que tenía carácter popular, fue aplastada, pero despertó la conciencia política de millones. La segunda, en febrero de 1917, derrocó el régimen monárquico. El proletariado revolucionario, encabezado por el partido bolchevique, puso rumbo a transformar la revolución democrática burguesa en revolución socialista. La Gran Revolución de Octubre condujo a la formación del Estado socialista, el primer Estado socialista que se conoce en el mundo. En el capítulo dedicado a las reliquias de la Revolución y a los lugares leninianos memorables de Leningrado, se detallará esta importantísima página de la historia. Hasta noviembre de 1919, los obreros de Petrogrado, junto con las unidades del Ejército Rojo, defendieron con las armas en las manos su ciudad frente a la contrarrevolución interna y la intervención extranjera. La joven República de los Soviets se vio obligada no solo a enfrentar el peligro militar, sino a combatir la devastación, el hambre y las epidemias. Una vez liquidados los últimos focos de la guerra civil y la intervención, noviembre de 1922, en 1925 el partido, siguiendo el legado de Lenin, puso rumbo a la industrialización socialista. La ciudad de Lenin desempeñó un rol excepcional en el cumplimiento de esa tarea. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos acercándonos
a la historia de Leningrado. Estamos leyendo este libro de 1979, una guía turística, Leningrado y sus cercanías. Esperando que esta lectura haya sido de su agrado, que algunos de los datos aquí señalados sean también de su interés, se despide de ustedes su servidor y amigo Isaías Cipriano. Esta es la Sinfonía del Pensamiento. De esta manera hemos abierto el abanico de posibilidades y esperamos próximamente volver a tener comunicación cultural y espiritual. Por lo pronto solo me resta decirles excelente día, damas y caballeros.